días, nos encontramos aquí con el ingeniero Bernardo Guerra, especialista en procesado y tecnología de cárnicos en la industria alimentaria. Pues él nos hablará acerca de los procesos tecnológicos aplicados en los alimentos y sus efectos en cuanto a su valor nutritivo. Bien, empezamos. Disculpe, ingeniero, ¿cómo influyen y cuál es el objetivo de los procesos tecnológicos aplicados a los alimentos con respecto a su valor nutritivo? Muy bien, los procesos tecnológicos aplicados a los alimentos, particularmente en los cárnicos, influyen de manera directa en sus propiedades nutritivas y en sus propiedades físico-químicas. Las técnicas que se utilizan actualmente para procesamiento de cárnicos, pues es el molido de la carne, el programa que se aplica con una máquina llamada masajeadora para obtener la separación de las proteínas y con esto lograr que el valor nutritivo de los productos cárnicos mantenga las propiedades nutritivas que son inherentes a los productos cárnicos. El otro proceso de conservación es la visión de productos químicos autorizados por la Secretaría de Salubridad. Emplear para disminuir en una proporción la pérdida de nutrientes en los alimentos. Para evitar la pérdida del valor nutritivo en los alimentos, las tecnologías recomendadas normalmente son la conservación por medio de refrigeración, la aplicación de productos a base de sales de curación y sales naturales que permitan al alimento mantenerse por un tiempo de 2 a 3 semanas en condiciones óptimas para su consumo, bajo temperaturas de refrigeración o inclusive de congelación, para que la carne en el momento que se vaya a industrializar esté bien conservada, se descongele en etapas que le permitan ir disminuyendo la temperatura de congelación hasta llegar a una temperatura propia para los procesos que están entre los 4 y los 8 grados centígrados. Okay, ¿y existen procesos totalmente naturales para la conservación de los alimentos? Sí, los procesos naturales que han existido desde que el hombre se dio cuenta de que tenía que almacenar sus productos alimentarios y particularmente la carne. El primer proceso es el secado al sol, ¿no? Poner la carne a un proceso de exposición a los rayos solares. Esa disminución de agua en el porcentaje natural de la carne disminuye la posibilidad de que la carne se eche a perder por acción de las bacterias contaminantes. Okay. ¿Qué consecuencias en cuanto a la salud de los consumidores traen las alteraciones que se producen en los alimentos cuando son expuestos a procesos tecnológicos? Los procesos tecnológicos requieren una gran responsabilidad por parte de los profesionistas que trabajamos en el área de alimentos, ya que los alimentos pueden ser los conductos por medio de los cuales el hombre puede adquirir enfermedades producidas por contaminación microbiana, por contaminación física o por contaminación de productos químicos. Entonces, esto sí trae consecuencias serias para la salud cuando las personas que estamos involucradas en los procesos de producción de los diferentes alimentos, y en mi caso particular la carne, pues requiere de sistemas de control de calidad, requiere análisis de situaciones en donde hay mayor posibilidad de contaminación, hacer uso de las buenas prácticas de manufactura, que no es otra cosa más que las buenas costumbres que la gente que trabajamos con alimentos debemos de mantener: la higiene de nuestra persona y de los trabajadores que están, la higiene de las paredes, pisos y talleres donde se trabajan los productos cárnicos. Entonces, eso nos ayudaría a evitar que sean los alimentos los conductos por medio de los cuales se generen las enfermedades transmitidas por alimentos que se conocen de manera abreviada como ETA, donde ETA significa enfermedades transmitidas por los alimentos por descuidos durante su proceso. De ahí que los ingenieros y la gente que trabajamos en las universidades preparando a las nuevas generaciones que nos van a suplir a los que ya trabajamos en la industria, nos permitan asegurar que los procesos, de acuerdo a un sistema de control de calidad, a las normas oficiales mexicanas, que son las leyes que debemos de cumplir
por ética profesional para que no causen enfermedades a los consumidores. Eso es lo más importante, la higiene, la limpieza y el buen procesado tecnológico de los alimentos. ¿Y qué alimentos presentan menor alteración en su composición referente a los procesamientos por los que son expuestos? Quisiera rectificar un poquito el enfoque porque ¿qué alimentos son los que tienen menos riesgos de contaminarse? ¿Eso es lo que quieres preguntar? ¿Cuáles se alteran menos en cuanto a su composición, digamos, ya sea física o en cuanto a las propiedades químicas? Los productos cárnicos que se contaminan menos. Bueno, sí, digamos, que pierden menos nutrientes. Está un poquito amplia la pregunta o demasiado ambigua, entonces yo quisiera contestar de manera muy concreta que en principio, desde mi punto de vista, los alimentos que ofrecen menos probabilidad de contaminarse o de causar daños a la salud de las personas serían aquellos alimentos que están bajo condiciones de temperatura adecuada para su conservación, ya sea congelación o refrigeración, deshidratados y cocidos, que sean alimentos que hayan pasado por un proceso térmico que asegure la eliminación de contaminantes biológicos que son las bacterias y microbios que son las verdaderas causas de las enfermedades de las personas. No es en sí la carne ni los alimentos, sino son la acción de los microbios que actúan sobre los productos cárnicos y que si no estaban en condiciones de limpieza máxima, de procesamientos de refrigeración y de cocimiento y de almacenamiento también en refrigeración, estos alimentos tienden a ser más peligrosos para el consumo de las personas cuando no se han cubierto los métodos de conservación adecuados. Un costeo aproximado de el capital requerido para llevar a cabo un proceso tecnológico, digamos, en este caso, por ejemplo, la criogenización. ¿Qué capital requeriríamos para llevar a cabo un proyecto de estos en cuanto a al procesamiento de alimentos? Bueno, los proyectos para poner plantas agroindustriales que procesen los alimentos que provienen del campo, porque todo lo que comemos tiene su origen básicamente del campo de nuestro país, del campo agrícola, de la ganadería, para la obtención de especies productoras de carne, o bien el pescado y marisco proveniente de los mares y lagunas de nuestro país. Las inversiones requeridas para montar plantas procesadoras de alimentos fluctúan dependiendo del volumen de producción que vayamos a poder implementar con nuestros recursos. Pero básicamente una planta pequeña para iniciar un proceso de procesamiento de cárnicos o de pescado o de alimentos agrícolas, normalmente son inversiones que fluctúan entre los 3 y los 10 millones de pesos, como mínimo. Obviamente puede haber inversiones de 20, 50 o 100 millones de pesos, pero ya serían para la producción de alimentos. Podemos pensar que podemos trabajar con proyectos que anden alrededor de los 5 millones de pesos. ¿Vale? Ya sería todo, ¿verdad? Sí, bueno, pues un gusto haberles podido atender.